te voy a ir haciendo ya como tal las preguntas. Y la primera de todas es, evidentemente, pues presentarte un poquillo, en plan, decir un poco quién eres, a qué te dedicas y, sobre todo, en qué situación estabas antes de contactar conmigo, como tal, antes de empezar a entrenar conmigo. Presentarme un poquillo, pero te digo las iniciales nada más, o Mismo, eso un poquillo, un poquillo. en plan, nombre Bueno, a lo que te dedicas y eso, en plan, y cómo, en plan, cómo estabas antes de empezar a entrenar conmigo. te refieres a cómo estaba antes, en En el aspecto plan de, bueno, en general, entrenamiento, a nivel de entrenamiento y demás, ¿no? entrenamiento, de, yo qué sé, de bienestar, de lo que sea, de cómo estabas tú. Vale. Bueno, no, a nivel de lo demás, prefiero usar también. Vale. Bueno, Vamos, comenta simplemente eso, en plan, a nivel de cómo estabas tú con todo lo referente al entrenamiento, al progreso en general, ¿sabes? ¿Cómo estabas vale, tú ahí? vale, vale. Vale, vale. Te cuento un poco la historia entonces desde, tú sabes, que el niño me metió y demás, ¿no? Mm, Vale. Háblame porque no te veo, porque con el trípode te veo la frente. No sé si estás diciendo sí o no, hostia, vale, vale, ¿vale? vale. Ok, Cuando tú, sí, 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 cuando yo. tú digas, quieres decir sí o no, dilo. Vale, vale. Bueno, eso, soy Antonio José, me dedico, soy tornero, Ujú. fabrico piezas mecánicas y nada, el entrenamiento, a nivel de entrenamiento, pues eso, yo empecé con Álvaro ahora un año hace, más o menos, Sí, un puede año. ser, sí, más o menos, no me acuerdo exactamente qué fecha era, pero me acuerdo yo que en mayo. Mm, Eso, empezamos más que nada porque me temía dejar el deporte en sí. Verá, ujú, estaba empezando llevaba ya unos meses toqueteando el power mm, con rutinas en internet y demás, ujú, en las típicas, pero que ya estaba empezando a notar que podía lesionarme en cualquier momento mm, y decidí contactar contigo para que tú me llevaras el entreno y la progresión y sobre seguro mm, y no dejar el deporte por una lesión como ha pasado con otros deportes. claro. Y eso, básicamente es eso. Ok, vale. ¿Y qué te dio entonces ese impulso, ¿no? ¿Qué te hizo dar ese paso definitivo para hablar conmigo? De decir, venga, va, vale, venga, le voy a hablar. A ver, vamos al lío. Vamos, el paso definitivo lo di básicamente por lo que te dije, por el miedo a lesionarme. A mí me metió en ese deporte mi hijo, que Ujú, no paraba de darme la lata con el tema de probarse a un RM. ujú, Y yo lo iba frenando unos años, él tiene ahora 15 años, ujú, ahora. Y claro, lo he ido frenando, pero hasta que ya, pues, el año pasado, en Navidades, pues decidimos hacer una toma de marca sin de medio de broma, ¿no? sí, sí. Y, y incluso fuimos a ver el primer campeonato, que fue el europeo, Ujú, aquí en Málaga. Y nada, me empecé a meter poco a poco a seguir rutinas de internet hasta que ya decidí eso. Porque notaba que el lumbar sobre todo me estaba dando la lata. Yo ya entrenaba de antes en el gimnasio, pero no evidentemente con temas de power ni nada. Más temas de musculación. Sí que es verdad que lo tenía un poco, no dejado, no dejado, pero sí es verdad que lo tenía que ya no tenía la ilusión de ir todos los días al gimnasio o los días que fuesen a la semana al gimnasio, ujú, porque no le encontraba un significado, un motivo. claro. Porque me gusta el power por el hecho de querer levantar más, ¿vale? Y no solo que sean fines estéticos, Claro. Ujú, ¿vale? Evidentemente una cosa va a acompañar a la otra, ujú, claro. pero me metió en esto, eso, el que me gusta entrenar como se entrenaba antiguamente, con mucho peso libre, Claro. y, Ujú, básicamente eso. Me empujó mi hijo, ujú, eh, empecé contigo y bueno, ahora me ha dejado un poco solo, sí, sí.
el niño. Ahora me deja un poco solo, se metió al rugby. Ojo. También la ha dejado, ¿sabes? Y nada, algún día caerá, va a Sí, caer. yo creo que Tarde o temprano va a caer. le dará el Tarde o temprano picorcito. va a caer. Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad, tarde Además o que temprano va a se le caer. ve cuando entrena contigo que se lo pasa súper bien, vaya. Así que, vale, Bueno, y algunas veces le pega un tirón y lo veo en esos para 2 días, bueno, pero bueno. pero bueno, hay que Se me intentar viene evitarlo. arriba. Claro. Vale, y hablando como tal del servicio, ¿cómo lo describirías por dentro? Y aparte, si tuvieras que destacar una cosa, ¿qué destacarías? El servicio. El servicio, verás. Evidentemente, lo veo de lujo en cuanto a, ¿verdad? A todo lo que te involucras Mm, con clientes, ¿no? Ya sean atletas de Power. Yo no mm, soy atleta, mm, ¿vale? Yo soy cliente tuyo nada más, mm, pero sí que es verdad que practico Power como entrenamiento, porque me gusta. mm, Eh, y eso, sobre todo lo que más me gusta es la cercanía. mm, Tu cercanía hacia la gente, no solo a mí, sino en el grupo también lo veo, mm. en el grupo de WhatsApp, que no eres un entrenador de los típicos que te mandan la rutina y te veré la próxima vez. ¿Vale? Sí, Sí. Que estás ahí, si hace falta cualquier cosa, cualquier cambio, te manda mensajes. mm, Evidentemente, en el momento justo a responder porque cada uno tiene su vida, ¿no? claro. Pero no has tardado nada. No Mm, has tardado nada en verme. Me acuerdo, en la última toma de marca de la sentadilla, mm, me dice, ahí te has quedado. claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Y, ¿verdad? Ya te digo, Mm. que Y, lo que valoro sobre todo es eso, la cercanía hacia los mm, clientes. ok. Y bueno, mirando hacia atrás, en plan, echando un poco la vista atrás, ¿qué destacarías a nivel de progreso, de resultado, mirando un año atrás vista y diciendo qué es lo que destacarías a nivel de progreso, de logro? Ostras, pues es que destacaría en los 3 movimientos, Ujú. aunque la sentadilla, como sabes, es mi tendón de Aquiles, ¿no? Sí. Eh, Ahí no. Pero sí que es verdad que verás, aunque se le haya ganado poco, el hacerlas válidas, Mm, sin necesidad de suplementarme, los no solo con tobillos, zapatillas, sino, claro. ¿vale? Ya para mí es un logro. ¿Vale? Mm, Para mí es un logro. La banca, yo qué sé, en la banca hemos mejorado un montón. No solo, no, verá, un montón, evidentemente, verá, le han metido 30 kilos a la banca. A la banca no se lo puede meter tanto. Verá, habrá prodigios, ¿no? o si acabo de Pero, empezar, que también. El que acaba de empezar y exactamente, levanta 40 kilos, a lo mejor exactamente. sí, claro. Yo, verá, no lo he dicho en la presentación, yo tengo 44 tacos. Yo los 100 sí los cogí en mi día con la mitad de año, Claro. ¿vale? Pero hacía mucho que no lo superaba incluso. Mm. Y además hemos mejorado la técnica un huevo. ¿Vale? O sea que La hemos levantas más ahora tela. en banca que cuando tenías 20 años. No, Llegaste a levantar un poco no, más. sí. Lo que pasa que, ya digo, Mm, esos kilos no lo levantaba yo desde entonces. claro, ¿Sabes? No, ¿sabes? Tú imagínate dejarlo ahora, dedicarte a otros deportes que no sí, tienen nada que ver, claro. ¿sabes? Y verás que en aquel entonces fue también un poco el boom de los gimnasios y Mm, demás, que empezaban, ¿sabes? Porque yo en aquella época, entre el mountain bike y el karate, ujú, pues lo que me dedicaba. claro. Después empezaron los gimnasios, y yo llegué a levantar eso en aquel momento. Después ya lo dejé, Mm, dejé incluso muchos años el deporte, no hacía nada, ojo, muchos años. Unos cuantos, la verdad que siempre he estado metiendo algún, pero sí que había una época ahí que no hacía nada. mm, Me puse, me joder. puse como una bola, ¿eh?
lo usé como una bola y nada, bueno, Bueno, pues pues llegar a ahora un punto estamos. parecido al que tenías ahí con 20 años, Pero, hombre, claro que sí, claro que sí. está No, y el guay. peso muerto, pues tú sabes. Tú sabes por eso que hay el peso muerto. El peso Eso es lo que muerto. se me da bien. Eso sí es Tú a espectacular, ¿eh? mí déjame, tú a mí déjame la barra en el suelo. ¿Han sido, cuánto han sido? ¿40 PR? Creo que 30, ¿no? 30 o 35. ¿30? Creo que 30. No, yo creo que no. Yo creo que es más. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que tú ese día no fuiste a clase. Pues puede ser, puede ser. Menos mal que el Excel me automatiza los cálculos, ¿eh? ¿Y no? ¿Eh? Bueno, Menos mal. Oh, bueno, lo que se. Ostras, uy, el no se me ha casco se ha ido caído. volando. Probando, probando. Sí, se escucha, se escucha. Que eso, bueno, Eh, y también en general, bueno, ya no solamente los básicos, sino que los accesorios, en plan las dominadas, por ejemplo, también. sí. Bueno, las dominadas, bueno. Las dominadas me costaba hacerla sin peso. Mm. Y ahora las trae, que bueno, sin peso, qué bueno. Y sin peso digo, no, cualquier día pego el salto. Sí, sí. Hago, Muscle up. ¿cómo es el muscle up? Yo cualquier día lo hago. Sí, sí, sí. Increíble. Así La verdad que. que la sensación que te da hacerla después de haber estado tirando las tres sin las tres, Sí, sí. increíble, ¿eh? Es que sales volando, en plan, ahora Increíble. directamente te sirve para calentar el hacerlo sin lastre. Sí, 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 sí. Ujú. Bueno, Es muy loco. en fin. Vale, pues para cerrar un poquillo, imagina que tienes delante a una persona que está más o menos en una situación parecida a la que estabas tú hace un año y está más o menos en una situación parecida a la tuya, pero estás dudando de si empezar a entrenar conmigo, de si contactarme y demás, ¿tú qué le dirías? Eh, ¿Qué le diría yo a una persona que está pensándoselo? Que no se lo piense, que no lo haga. Es débil. Si se lo está pensando es débil. No, hombre, no. No, hombre, no. Que le dé caña, que se meta, que lo pruebe, que le va a gustar tela, seguro, Mm, seguro. Ya no solo el deporte, sino tu ayuda, mm, sino que le lleves tú la programación, mm, que lo haga, de mm. verdad.